Pues buenos días a todos. Como dijo, soy Jerome. José aquí. Vamos a impartir esa charla. Trabajamos para Datamaran. Datamaran es una startup en Londres, pero con esa particularidad que el centro tecnológico está en España, en Valencia, desde hace un año y medio. Lo que queríamos un poco compartir con vosotros, esos problemas que hemos tenido con el caos de los datos con los cuales trabajamos y un poco técnicas que hemos usado para intentar controlar el caos y llegar a sacar la información que queremos. Para un poco entender por qué hablamos de caos, le quería un poco explicar muy rápidamente cuáles son los problemas o el problema que queremos solucionar nosotros. Cuando vemos esas empresas, realmente nosotros vemos una cosa muy específica. No nos importa tanto que sean empresas tecnológicas, no nos importa tanto que sean americanas. Realmente lo que a nosotros nos importa es el tipo de escándalos que tienen, las crisis que atravesan. Y lo más importante para nosotros ahí, que ese tipo de escándalo no tiene nada que ver al principio con lo financiero. Todo el tiempo todo eso empieza en la otra parte del mundo, en todos los temas que no son financieros, todos los temas que se podría llamar sostenibilidad o temas, por ejemplo, en Uber empezó todo eso con todos los problemas que tuvo Uber con la diversidad, o en Tesla ahora mismo en un CEO loco que empieza a tuitear cosas en cualquier momento. Eso es un problema de gobierno corporativo. En Facebook ya lo sabemos, todos los problemas que tenemos con de ética y todo eso. O sea, nosotros nos enfocamos en ese problema de extraer de datos la información sobre conceptos bastante difícil de aislar. Entonces, a ver, trabajamos por supuesto con muchos datos y datos de texto. Trabajamos, pero ahí también con una variedad de texto. Trabajamos con PDF que tiene más de 200 páginas y primero los tenemos que convertir, tenemos que sacar la información de esos. Trabajamos al mismo tiempo con noticias, trabajamos con Twitter, trabajamos también con leyes y todo eso todo el tiempo con esa idea de identificar cuando se habla de esos temas. Y hemos mapeado como alrededor de 100 asuntos de ese tipo e intentamos buscarlos de manera distinta en cada fuente. O sea que el caos viene de eso, de los datos, de la variedad de los datos y de lo que queremos sacar ahí, que es realmente dentro de la narrativa. No nos importa tanto los números ahí, no nos importa que crece de un tanto por ciento el stock de tal empresa, nos interesa cuando se habla y cómo se habla de esos temas. Y pues para un poco ver cómo lo hemos intentado hacer, eso es un poco la roadmap de todo el proyecto. Por supuesto empezó muy sencillo, con menos de 500 líneas de código, con una primera versión de Python, una NLP engine, Gate, que está en Java, intentamos prototipar eso. Y rápidamente, el primer año, pues empezamos a desarrollar el primer pipeline ahí, empezando a poner unos building blocks interesantes, pero también empezando a hacer errores que vamos a pagar un poco más tarde, mezclando Python 2 y Python 3. Eso lo vamos a pagar durante un tiempo. Y siguiendo también mezclando tecnologías al mismo tiempo que no van tan bien juntos, siguiendo con este Gate, que está súper chulo, pero cuando lo quieres integrar con un pipeline en Python, uno sufre bastante. Entonces, en 2017 tuvimos que reescribir todo. Ha sido el momento pitonesque ahí. Y ahí al centro de eso hubo esa decisión de escoger esa librería Spacy de NLP, que es una librería bastante joven. Nosotros empezamos a trabajar con esta en la 0.9, pero que tiene la ventaja de estar escrito en Cython, o sea que es súper rápida, y está en Python entonces también, y nos permite hacer muchas cosas, nos da mucha flexibilidad al momento de desarrollar lo que queremos. Y en ese momento añadimos unos bloques dentro del pipeline que nos da la flexibilidad que queremos, añadimos Elasticsearch y tenemos, José va a hablar un poco en más detalle de por qué lo hemos hecho de esa manera. También usamos Kafka como un sistema de queue, empezamos a poner más building blocks que nos permiten realmente controlar el caos. Yo diría que los primeros años
es el caos de arquitectura. A partir de 2017 empezamos a poner una arquitectura que nos permite controlar el caos y ahora es cuando empezamos realmente a pasárselo bien, trabajando más sobre la analítica y sacando más insight de todo lo que queremos. O sea que nos ha costado el viaje, nos ha costado un poco. Ahí este slide, es mi último slide, es un poco ahora la visión global de la arquitectura. Entonces hemos evolucionado hacia más una arquitectura de servicio. O sea, tenemos un primer servicio que es el de pre-processing, que va hacia el download de data de página web o de PDFs. Usamos distintas cosas, es un Scrappy o un PDF Box. O sea, nos quedan unas cositas en Java de vez en cuando. Usamos Spacy para cortar todo en palabras, en oraciones, lo ponemos todo en Elasticsearch y en ese momento entra todo el pipeline o el servicio de análisis de texto y lo podemos construir como queremos ahí. Y el último servicio o los últimos servicios es donde está toda la analítica, todas las lógicas distintas que usamos dependiendo de las fuentes. Cuando uno está buscando insight o información dentro de un PDF de 200 páginas, pues lo hace de manera distinta y saca información distinta de que cuando está trabajando con las noticias, por ejemplo. Y pues ahí, yo lo voy a dejar aquí. Perfecto. Necesitar el micro. A ver, salto por aquí. Vale. A ver, que no lo pierda. Vale, perfecto. Bien, pues nosotros ahora os voy a contar 3 lecciones que hemos aprendido en este proceso. Y bueno, como veis, os proponemos que hay que ser un poco infiel, luego hay que ser capaz de encontrar un buen matrimonio y ser feliz, y luego no tener miedo a crecer con tu criatura, ¿vale? Entonces, la primera lección, ¿no? Es lo que os queremos contar aquí, es que tienes como un enfoque, una forma de abordar un problema. En nuestro caso, pues venimos de la parte tecnológica, queremos aplicar Machine Learning, cosas muy chulas, ¿no? Tenemos ahí Neural Networks, TensorFlow, Gensim, y luego hacemos ese Automagic módulo de Python que hace toda la magia y la gente de business se queda loca, ¿no? Nos gustaría que todo fuera así desde este lado, pero resulta que también tienes que jugar ahí con el factor humano, ¿no? Trabajamos en un negocio para unos clientes, son personas, nuestros expertos también son personas, y todo ese conocimiento lo tienes que poner en nuestra plataforma. Entonces, al final, no es elegir una cosa sobre la otra, sino pues, cómo encontrar el camino para poder entendernos las dos partes del equipo y ser muy pragmático, hay que ser práctico. Entonces, esta podría ser la propuesta, ¿no? Todo está muy bien sobre el papel, tenemos ahí unos datos de entrada, le aplicamos todas estas cosas y nos sale ahí una cosa súper chula. Todo el monte es orégano, ¿no? Pero luego, cuando empiezas a probarlo, pues ves que la cosa no es tan fácil. Como estábamos comentando, tenemos un montón de fuentes distintas, según el texto con el que estás trabajando, pues se habla de las cosas con una terminología diferente, no es lo mismo un reporte corporativo muy especializado que una noticia que aparece en El País, por ejemplo. Entonces, bueno, seguimos ahí probando, continuamos ahí con ello, no abandonamos nunca la idea, pero hay que ir incorporando la parte, el conocimiento humano y sacar el producto adelante, porque bueno, tenemos a nuestros clientes espiando, queremos resultados, queremos nuevos features, y nosotros también estamos espiando porque hay que pagar las facturas y bueno, esto tiene que salir adelante. Entonces, bueno, pues al final lo que hacemos y lo que es más rápido, aunque el trabajar con humanos es costoso, lleva más tiempo, es pues coger ese conocimiento. El experto pues, nos ayuda a crear esa ontología, formalizamos el conocimiento para que nuestro sistema lo pueda entender y utilizar, y luego el lingüista nos ayuda, porque nuestra fuente es texto, y los textos pues, codifican la información de una forma especial, no son ceros y unos, sino que tiene ahí toda su historia, y veis que se pueden escribir muchas reglas. Por ejemplo, pues, en español tenemos una palabra que tenemos propiedad intelectual, ¿no? Nuestro tópico, hay una palabra que es patente, pero no os podéis imaginar la de veces que se hace patente, por ejemplo, en noticias. Entonces te sale ahí mucho ruido y por eso necesitas esa información lingüística para poder estructurar el texto y de ese caos, que es una sopa de letras, pues conseguir al final esos insights que puedes cuantificar.
Entonces, bueno, este es el objetivo y es donde estamos ahora. Estamos creando este círculo virtuoso en el que el humano nos da ese conocimiento, el lingüista escribe las reglas lingüísticas y luego nos hemos ido enfocando, al ir trabajando con los datos, aprendes a conocerlos mejor porque estás trabajando ahí codo a codo también con los humanos, te van explicando cosas, donde podemos ayudarles en ese proceso que es totalmente manual, donde podemos apalancar ahí el proceso y ayudarles con todo lo que sabemos nosotros. Entonces les podemos recomendar términos con Topic Modeling. No lo vamos a meter en producción directamente, pero ellos ya tienen un input porque puedes ser experto en alguna cosa, pero no puedes estar al día de todos los temas. Luego, pues, por ejemplo, también podemos prototipar esas reglas lingüísticas con otras herramientas. Indexamos un corpus, una colección de textos con toda la información lingüística y ahí, sobre toda la colección, podemos ir prototipando, testando y vemos si funciona o no funciona. Y bueno, al final, todas estas herramientas, la parte automática que hacemos vuelve a los humanos, ellos nos dicen si salen falsos positivos o no, y lo chulo de nuestro stack al final, y utilizando Spacy, que está ahí en el corazón, es nuestro engine para procesamiento de lenguaje natural, es que luego de esa anotación manual podemos retomarla e ir entrenando ya un modelo que sí vamos a ir hacia el machine learning y va a ir aprendiendo de todo este input, de todo este esfuerzo humano. Y al final la cuestión es mandar al paro a los humanos, sino utilizar a los humanos mejor y enfocarlos en aquellos puntos que pueden contribuir más. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí un test, a ver si os he convencido con esto. ¿Python o Java? Bien, bien, Python y Java, no es O, es I, ¿vale? Hay que intentar buscar ahí, pasar de los dogmas. Como venimos de Valencia, vamos a ver, ¿hay más gente de Valencia aquí? Bien, bien. Bueno, a ver, sacrilegio, paella de marisco o valenciana, ¿no? ¿Podría ser esto? Bueno, hay cosas que no se puede, no podemos ceder, pero bueno. Pero la idea sería que bien, esto igual está bueno, ¿eh? Tiene éxito, por lo menos entre los turistas. Vale, pues ahora vamos a ver esa segunda lección, ¿no? Cómo conseguimos montar, ya habéis visto que tenemos un montón de elementos distintos. Ahora de lo que se trata es eso, no ser tan dogmático, lo hacemos todo en Python o todo en Java, o solo quiero utilizar Elasticsearch para todo. Pues bueno, lo que hay que buscar es dónde están los puntos fuertes de cada elemento de nuestro stack y utilizarlo para sacar el mejor producto posible. Entonces, el tema que tenemos es un gran volumen de texto y, por ejemplo, Spacy es muy rápido, pero cada vez que cambies algo en la ontología no quieres estar reprocesando, haciendo todo el preprocesado de los textos en tu pipeline y luego por fin aplicar la ontología para hacer el análisis de los tópicos que estamos trabajando. Entonces, para eso lo que hacemos es indexar en Elastic todo el texto que tenemos y lanzamos una query a texto completo para recuperar las frases que son relevantes. Y en nuestros datos, si nos fijamos, menos de un 5% de todo el texto que recogemos contiene menciones a esos tópicos que son los que nos interesan. Entonces no tiene sentido ir sobre el otro 95% porque es muy pesado el proceso y así nos enfocamos en eso. Entonces Elastic es muy bueno en eso, tiene su API en Python, hablamos con él, recuperamos las frases y ya nos vamos a Spacy. Y Spacy solo lo utilizamos para hacer ese análisis lingüístico con reglas lingüísticas y buscar los términos ahí que sabemos que están. Lo que no sabemos es cómo están dichos, qué información se está diciendo ahí con relación a los términos. Entonces ahí pues, nos ahorramos un montón de tiempo de computación y al final, bueno, pues ese es el juego. El texto no cambia, el texto es una cosa estable, se queda ahí normalmente, pero nuestra ontología sí, la actualizamos constantemente y por eso necesitamos tener esa agilidad. Vale, y la tercera lección de este proceso es nosotros no la jugamos con Spacy. Lo adoptamos bastante pronto porque era una librería que se estaba hablando muy bien de ella, nos permitía acceder a un entorno completo en el que teníamos no solo el poder meter el input de nuestra ontología ahí, hacer todo el análisis lingüístico completo y tiene un objeto muy chulo para poder interactuar con todas las propiedades del análisis que hemos hecho, sino que además podíamos introducir luego la validación del humano para entrenar el sistema. Puedes entrenar tus propios modelos, es rápido, etc. Pero claro, cuando lo cogimos, pues estaban desarrollándolo muy rápido, salieron versiones incompatibles entre el modelo que utiliza por detrás y bueno, ha habido que ir migrando y adaptando el código, pero al final es como eso, creces con tu niño, lo ves crecer y tú te vas adaptando ahí, no hay que tener miedo y
y juegas ahí con él. Os vamos a enseñar un poquito cómo funciona Spacy, porque en ninguna de las charlas lo hemos podido ver. Ha habido varias de NLP, así que nos ahorramos toda la parte de cómo funciona un pipeline, etcétera. Y aquí tenemos pues, un ejemplito. Vale, lo hacemos ahí un poquito más grande. ¿Así bien? Vale. Bien, pues aquí lo que os vamos a mostrar es, importamos unos cuantos objetos de Spacy. El matcher es el que nos va a permitir encontrar los términos. Es como una búsqueda basada en patrones o en reglas. Es como buscar y reemplazar en Word, pero a lo bestia. Luego tenemos el objeto token, o sea, aquí el doc, que sería la representación que hace Spacy de un string de texto que le entra. El span, que son las porciones de texto que son o términos o entidades nominadas. Y luego aquí lo que tendremos es DisplaySy para enseñaros los resultados. Vale, esto ya está cargado. Se cargaría simplemente con una línea, un modelo. Ya viene con modelos preentrenados para inglés, para español y un par de lenguas más europeas. Y es una red neuronal, ¿vale? El modelo que hay detrás funciona bastante bien y una vez cargado en memoria no es tan pesado, pero bueno, aquí ya lo tenemos cargado porque tarda un par de minutillos en esta máquina. Entonces, luego, 10 minutos, perfecto. Una vez que hemos cargado el modelo, lo que tenemos, y eso es una de las partes más flexibles de Spacy, son etapas. Entonces, las etapas son etapas de procesamiento y ahí viene hasta con el Name Entity Recognition, el reconocimiento de entidades nominadas, el tagger antes hace la tokenización en palabras, les asigna la categoría gramatical, si es un nombre, un verbo, etc. Y el parser lo que nos dice es la relación entre las palabras. Es el verbo, es el sujeto, es el objeto directo y con eso podemos crear reglas para extraer información después. Entonces, ese es lo que es procesamiento puramente lingüístico, pero con el modelo que tiene ahora le puedes añadir custom pipelines. Entonces, puedes utilizar todo ese objeto en una sola pasada para ir luego sacando más información. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona, vemos un poquito la estructura. Su input es una cadena de texto. Es tan fácil conseguir el análisis lingüístico como llamar el modelo sobre esa cadena de texto. Y ahora vamos a hacer un loop simplemente por los spans de frases que se componen de tokens también. Entonces, cada token, ahí lo que vamos a ver es que nos va a presentar el texto, la forma que hemos visto en el texto, el lema, que ya vimos que era una forma de normalizar las palabras para quitarnos toda la flexión lingüística, y el part of speech, la categoría gramatical. ¿Vale? Entonces, vamos ahí, y aquí nos va imprimiendo, vale, ha encontrado que Uber es un nombre propio. Ahí tenemos agreed, lo normaliza agree, y es un verbo, y así, ¿vale? Sucesivamente. Vale, también reconoce las entidades nominadas, ya viene con el modelo preentrenado con eso, y ahí vemos la lista de entidades nominadas y las clases que son. Entonces, por ejemplo, ha encontrado una cantidad que es de dinero, y aquí tenemos un lugar, San Francisco, día de la semana, y luego tú lo que podrías hacer es añadirle más entidades nominadas, que eso es otro enfoque que hicimos cuando se queda corto, porque esto está entrenado sobre un material textual, pero no están todas las empresas que van saliendo, nosotros vamos siguiendo determinadas empresas, pues ¿qué haces? ¿Entrenas un modelo con un montón de ejemplos de input con la nueva empresa? No, le metes el enfoque de utilizar una lista de empresas que con sus alias lo puedes aplicar como una etapa más y lo tendrías. Entonces os voy a mostrar un ejemplo de cómo añadir una de esas etapas, pero simplemente para aplicar una ontología. Imaginad que tenemos nuestra lista de términos, aquí eso sería la estructura que él puede consumir, que es un diccionario con la etiqueta que le vas a asignar y lo que tiene que encontrar. Entonces, aquí podría ser, hemos simplemente puesto la palabra, pero podría ser una palabra en concreto acompañada de un verbo, una palabra en concreto, una preposición y el sujeto de la frase. Aquí, bueno, pues tenemos 3 tópicos, ahí los términos expresados, cada una de estas unidades es una palabra, lo definimos, a ver, ahí, ahora. Para que veáis, recordamos que solo tenemos esas etapas y ahora lo que vamos a definir es una nueva. Una etapa nueva simplemente es una clase en la que iniciamos el objeto y luego hay una llamada. Y aquí esto es realmente lo que va a hacer que esta clase le entre ese doc, esa representación que hace Spacy lingüística con toda la información, y luego nos devolverá otra vez el doc, pero con toda la información que nosotros le queremos añadir. Y aquí simplemente lo que vamos a decirle es
que ese matcher va a pasar por encima del doc. El matcher lo que va a hacer es buscar esos términos y va a añadir la información en un campo. Cuando nosotros empezamos con Spacy, eso no existía, entonces lo que hacíamos era, donde está el Named Entity Recognition, metíamos ahí nuestra información, pero claro, eso nos hacía hacer como 3 pasadas por encima de un texto. Ahora lo podemos hacer de una y utilizar toda la información ahí. Vale, entonces definimos y ahora creamos el buscador y con una línea lo añadimos a nuestro pipeline, le decimos que tiene que ser el último paso porque queremos también jugar con las entidades nominadas y ahí lo tenemos. Entonces ya vemos que lo ha añadido justo en nuestro pipeline, en el orden que queremos, ahí. Ahora cogemos este texto, que es un poquito más largo, es una noticia sobre Uber, y hemos utilizado aquí unas funciones lingüísticas. TextStacy es un paquete que utilizando Spacy por debajo te da muchas funciones para extraer información y crear reglas lingüísticas. Aquí simplemente hemos copiado algunas para no tener que estar haciendo los imports. ¿Vale? Y básicamente lo que vamos a decirle, si vamos por aquí, estamos definiendo, bueno, queremos expandir, por ejemplo, si encuentro un verbo, que me dé toda la unidad del verbo, su verbo auxiliar, etc. Que me dé el sujeto del verbo, que me dé el objeto del verbo. ¿Por qué? Porque queremos hacer tripletas ahora de la organización Uber. Estamos bien, perfecto, estamos acabando ahí. Vamos a ver el resultado final. Al final lo que queremos es sacar esa tripleta de la organización, qué es lo que hace, y el verbo. Entonces, ahora, con este nuevo pipeline que hemos montado, volvemos a analizar el texto y os vamos a ir pasando por cada una de las frases del documento, iremos viendo si hay un match y si encuentra dentro de nuestra ontología alguno de los tópicos, nos va a analizar la frase para decirnos el sujeto, el verbo y el objeto. Entonces, aquí por ejemplo, aquí estamos utilizando Displacy, que es para visualizarlo. Esto también está bien para cuando preparas un notebook para tus humanos. Entonces pueden ver ahí los match de los términos o les ayudas un poquito a leerlo, le das una interfaz más. Entonces, por ejemplo, en esta frase tenemos Uber, es el sujeto y es la entidad que nos interesaba, pays, lo que está haciendo, una cantidad en millones. ¿Por qué? Por el data breach. Y entonces ahí iríamos estructurando la información, vamos extrayendo las tripletas y luego ya vamos decidiendo pues, qué impacto ha tenido. Sí, ya está. Va a dar un minuto a...